están, queridas estudiantes? Vamos a continuar revisando el tema de los modelos pedagógicos que corresponden a la escuela nueva. Nuevamente vamos a recordar que estos modelos son considerados innovadores por toda una propuesta que considera al niño como un ser importante y el rol del maestro como un guía. El día de hoy vamos a ver acerca de dos modelos pedagógicos. El primero de ellos es de Ovid de Crolí y el segundo de Celestine Freinet. Vamos a empezar con el primero. El modelo del autor Ovid de Crolí se lo denomina como modelo globalizado. ¿Qué es globalización? Nosotros nos podemos poner a cuestionar qué es lo que se ha considerado como globalización en los últimos años. Y quizás muchos nos podemos pensar que se refiere a aspectos a nivel tecnológico, algo que se ha difundido a nivel mundial. Sin embargo, en la educación, la globalización es considerada desde otro aspecto. En algún momento nosotros ya hablamos, ¿no?, de la globalización con el modelo de Montessori, también de las hermanas Agassi, que proponían un currículo globalizado o global. La palabra globalización en la educación va a tener tres aristas. La primera, desde el punto de vista del pensamiento del niño. El pensamiento del niño, y que justamente fue una de las investigaciones que hizo este autor, Ovid de Crolí, es que el pensamiento del niño es global o también conocido como pensamiento sincrético. Esto lo definió tras hacer una investigación científica de cómo funciona el cerebro de los niños. ¿Qué es el pensamiento sincrético? Es que los niños van a ver el todo antes que las partes. Es decir, de un aspecto que nosotros les podamos compartir, el niño va a ver la parte global o el todo. Voy a ponerles un ejemplo. Si es que nosotros presentamos un carrito, por ejemplo, y el carrito puede tener varios colores, pero el color más predominante es el color azul. Cuando nosotros presentamos este objeto al niño y le preguntamos qué color tiene, el niño va a decir que es un carro color azul. Pero ¿por qué da esta definición? Y es porque su pensamiento es totalmente sincrético. Se fija en una sola cosa o en el aspecto que más llamó su atención, que en este caso la predominancia del color azul. Es tras un proceso guiado que el niño empieza a fijarse en las partes de ese todo y por ende empieza a dar más detalles. En un inicio, el niño ve este aspecto global, pero conforme avance en edad, va viendo las partes. Es por eso que el niño de preescolar no puede aprender a leer desde la etapa de los 0 hasta aproximadamente los 6 años, en donde la maduración del cerebro está totalmente ligada a este aspecto sincrético. El niño, por eso, puede llegar a leer, entre comillas, ciertas palabras completas, por ejemplo, el identificar dónde está su nombre o, por ejemplo, algún logo que ha visto y que ha sido relevante para él, ¿no? Por ejemplo, el de KFC, el de Juguetón, ¿sí? Logos que generalmente tienen un significado o han tenido una experiencia que puede ser agradable. Esta percepción global de las palabras también va a ser una forma en cómo los niños aprenden a leer, ¿sí? Es una fase previa, pero es justamente en respuesta a este pensamiento sincrético que tiene el niño de basarse en el todo antes que en las partes. Esa es la forma en cómo funciona su cerebro. Por otro lado, o bajo otra perspectiva de lo global o la globalización, tenemos lo que hemos conversado con las hermanas Agassi y también con María Montessori, que es que la educación debe responder a todas las áreas de desarrollo, es decir, a nivel cognitivo, social, emocional, motor, físico también. Todos estos aspectos la educación va a tener una respuesta. Es decir, voy a procurar que las actividades que yo realice respondan a todas las áreas.
Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros compartimos con los niños una experiencia en un espacio verde, por ejemplo, queremos que los niños identifiquen algunas plantitas o elementos de la naturaleza. Vamos aprendiendo conceptos que tienen que ver con la parte del lenguaje y la parte cognitiva, también el identificando colores, texturas. También podemos hablar del cuidado de la naturaleza, que tiene que ver con el área socioafectiva. Si es que nosotros vamos a correr o vamos a manipular con nuestras manitos estos elementos, también trabajamos en su motricidad fina. Todas estas experiencias deben responder a todas las áreas de desarrollo del niño. Eso también es el aspecto global y que ya lo habíamos hablado hace unas clases atrás. Y la otra perspectiva es que hablamos de una interdisciplinariedad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el que yo pueda trabajar en las experiencias educativas con aspectos lógico-matemáticos, también de aspectos de ciencias naturales, también puede ser aspectos del arte. Tenemos varias disciplinas que trabajamos con los niños y eso también es una educación globalizada. Sin embargo, de Crowley plantea esta globalización justamente desde ese centro, desde ese todo que va a ser totalmente de interés para el niño. Vamos a ver lo siguiente. La globalización es tomada como un principio pedagógico, sobre todo para la etapa preescolar, en donde podemos percibir la realidad como un todo. Esa es la propuesta principal de Crowley. Pero bajo esta propuesta vamos a tener aspectos que nosotros vamos a considerar para la etapa preescolar y consecutivamente para cuando el niño ya tenga más edad. En primer lugar, vamos a ir desde lo concreto hasta lo abstracto. ¿Qué es lo concreto? El niño de preescolar necesita trabajar con diferentes materiales que pueda manipular, que pueda ver, ¿sí? Que a nivel sensorial sea totalmente tangible o visible, ¿sí? Para posteriormente llegar a un proceso abstracto, en donde el niño no tenga la necesidad de pasar por una realidad para poder crear conocimiento, que eso ya pasa cuando somos adolescentes. También vamos a ir de lo más simple a lo compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el que nosotros podamos ver un logo, eso es algo simple. O que el niño pueda apreciar su nombre. No es que el niño sepa leer, es que el niño está viendo esa globalidad de la palabra y que posteriormente lo desglosará conociendo letra por letra, ¿sí? Vamos de lo más simple a lo más compuesto. Y finalmente vamos a ir de lo conocido a lo desconocido. El niño necesita palpar esa realidad que nosotros le vamos a presentar. Yo no le puedo decir al niño, vamos a suponer tal cosa, ¿sí? Sí podemos trabajar con la fantasía, eso sí, pero de todas maneras cuando el niño fantasea va a tomar aspectos de su propia realidad para crear nuevos escenarios. ¿Pero a qué nos referimos con esto de lo conocido a lo desconocido? Netamente en el aspecto académico, ¿no? Por otro lado, este aspecto de la globalización para de Crowley fue la fuente de crear los centros de interés. Cuando nosotros escuchemos hablar de Ovid de Crowley, vamos a ver que su propuesta pedagógica como tal son los centros de interés. Y vamos a ver a continuación qué son. Muy bien, antes de pasar a un desarrollo total de este concepto, vamos a ver también la biografía de este autor y en donde se nos explica también su propuesta. Vamos a ver. Hoy en Minibio, Ovid de Crowley. Ovid de Crowley nació el 23 de julio de 1871 en Reims, Bélgica. Su padre, de origen francés y de profesión industrial, aficionó a su hijo a los trabajos manuales. En sus estudios de secundaria, un profesor le permitía hacer experimentos en un laboratorio e hizo despertar su interés por las ciencias naturales.
En 1987 estudió la carrera de medicina en la Facultad de Gante y después continuó sus estudios en Berlín y París, en el campo de la psiquiatría y la neurología. Una vez terminó sus estudios, volvió a Bélgica y trabajó como profesor en la Universidad de Bruselas. En 1901 fundó su centro educativo Escuela de Educación Especial para Niños Irregulares. Se trata de una escuela centrada en los niños etiquetados en aquella época como anormales y débiles mentales, lo que podemos entender hoy día como niños con discapacidad intelectual. El trabajo con estos niños le permitió crear unos principios educativos aplicables a niños sin ninguna discapacidad. Continuó con la creación de una institución en 1907, en Ixchals, llamada Escuela del Ermitaño, junto al bosque Soignes, conocido como la Escuela para la Vida mediante la Vida. Era una escuela enfocada a niños sin ningún tipo de discapacidad, y que al principio solo era para el ciclo elemental, aunque después se amplió. Sus estudios se centrarían en la relación entre la globalización y el interés al analizar la percepción infantil, y también en los centros de interés de los niños. En 1920 fue profesor de Psicología y de Higiene Educativa en la Universidad de Bruselas. Falleció el 9 de septiembre de 1932, en Bramante, Bélgica, a los 61 años de edad, tras pasar 2 años con una grave enfermedad. Se le atribuyen más de 400 escritos, pero podemos destacar el desarrollo del lenguaje medida de la inteligencia de los niños, de 1907, Función de globalización, en 1923, en 1925, Libertad de la educación, y La evolución de la afectividad, escrita en 1927. De Crolí siguió la corriente pedagógica de la Escuela Nueva, que surgió en el siglo XIX y continuó en el siglo XX. Esta intentaba cambiar la educación tradicional hacia una más viva y activa, incorporando nuevas ideas, reformando instituciones o haciendo cambios metodológicos. El trabajo de Crolí estaba influenciado por otros pedagogos, como Pestalozzi, Friedrich Froebel, Dewey o Montessori. Centrándonos en el método de Crolí, seguía 4 principios. El principio dominante respecto al niño, una escuela creada para el niño y no el niño para la escuela. Principio de libertad, respetando la autonomía de los alumnos. Principio de individualización, aprendizaje a través del centro de interés. Principio de actividad, trabajando de manera constante. El método de Crolí se basa en una serie de conceptos básicos en torno a un objetivo principal, el aprendizaje para la vida. Para que se cumpla hay que cubrir una serie de necesidades básicas para el ser humano. Necesidad de alimentarse, comer, beber, necesidad de luchar contra la intemperie, llevar ropa, tener una casa, necesidad de defenderse, conocer el contexto donde vivamos, y la necesidad de trabajar. Los conceptos que podemos encontrar alrededor de este objetivo principal es la de inculcar a los niños y niñas el hábito y el gusto por el estudio, y el trabajo a través del desarrollo de los sentidos, proporcionando buenos métodos de trabajo. El rol del docente es la de facilitador, a través de la capacidad para pensar, investigar, crear, resolver dudas, analizar y la toma de decisiones, intentando en todo momento no coartar la libertad de los estudiantes. La educación no se limita al aula. La escuela se puede encontrar en cualquier sitio, en el salón, en la cocina, en el parque. Para de Crolí, la escuela es un lugar donde los niños tienen un desarrollo pleno de la personalidad a través de la educación. El proceso de aprendizaje que planteó de Crolí se fundamentaba en 3 pilares básicos. La observación, los estudiantes adquieren conocimiento a través de la interacción con el entorno. La asociación, debe haber una relación entre lo aprendido. Y la expresión, la manera de demostrar lo que has aprendido. De Crolí intentó seguir avanzando en sus estudios y muchas de esas investigaciones fue la base para la metodología que se desarrollaría en generaciones posteriores, como la metodología ideovisual. Como curiosidad, tenemos que mencionar una caja rompecabezas que lleva su nombre, la caja de Crolí. Se compone de 3 sistemas de cierre, que se tienen que abrir de determinada manera y en un orden concreto. Tenía que abrirse en el menor tiempo posible y después volver a cerrarlo. Antes de comenzar a manipularlo se dejaba un tiempo para que se pudiera observar. Su intención era evaluar la aptitud visoespacial y visomanual. Bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Esperamos que te haya gustado y que te sea útil. Y si es así, dale al like, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de nuestros vídeos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar mucho más esta idea de los centros de interés. Y aquí vamos a poder observar una imagen.
¿sí? Esta imagen nos describe el cómo nosotros como docentes podemos ambientar un espacio refiriéndonos a un tema de interés. El centro de interés es igual a un tema de interés que el niño va a tener y del cual va a aprender. Si es que nosotros nos ponemos a recordar o si es que ya tenemos experiencia en educación, generalmente el año lectivo va a constar de algunas unidades, por ejemplo, los colores, la naturaleza o a su vez también pueden ser unidades libres. Todo esto depende de cómo se organice la institución educativa. Sin embargo, estas unidades de trabajo se desembocan a través del interés del niño. Siempre voy a considerar este aspecto y eso es lo que de Crowley planteaba, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos acerca de estos centros de interés. El primero es que a través de los centros de interés vamos a tener experiencias que generen aspectos integrales, por ejemplo, el que el niño pueda aprender de las matemáticas, de las ciencias naturales o también desde todas sus áreas de desarrollo, ¿no? El aspecto social, cognitivo, etc. Eso es lo que ya habíamos planteado en un inicio, que es la globalización. Por otro lado, estos centros de interés van a motivar la curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo estoy respondiendo al interés del niño y si planteo un ambiente propicio como el que podemos ver en la foto, esto me va a generar curiosidad, me va a generar interés para que el niño pueda disfrutar de ese aprendizaje, pueda tener también curiosidad, se motive por explorar, indagar qué más hay y se pueda construir el aprendizaje sin necesidad que haya una interferencia total del profesor. Además, los centros de interés van a tener funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a pretender que el aprendizaje sea totalmente útil para el niño, que ese aprendizaje lo pueda utilizar en diferentes contextos. Es decir, por ejemplo, el conocer los animales salvajes. ¿En qué le puede servir esto al niño? En conocer su entorno, en conocer qué es lo que hay en su realidad. Por otro lado, estos centros de interés y con todas las actividades que nosotros vamos a plantear deben ser planificadas. Es decir, el profesor va a acoger ese tema de interés del niño y va a planificar una serie de actividades para responder a ese interés. No se va a basar netamente en lo que el niño ya sabe, sino que también va a crearle retos, va a crearle nuevas situaciones para que pueda aprender, ¿no? Y recordemos que este aprendizaje debe ser totalmente funcional. Y finalmente, como les decía en el primer ejemplo, vamos a tener unidades globales de aprendizaje. Yo qué sé, los colores, los animales, los medios de transporte, las profesiones y que además estas unidades responden también a ciertas necesidades que tienen los niños para poder desenvolverse en sociedad. Y que también esto es uno de los aspectos que de Crowley plantea. Cuando hablamos de necesidades e intereses, quizás muchos de ustedes se pueden cuestionar, perfecto, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos intereses? De Crowley nos da un listado referente a esto que ya lo vamos a ver en un momentito. ¿Cuáles son las características de estos centros de interés? Vamos a ver a continuación. Estos se van a elegir en función de las necesidades e intereses del niño, ¿no? Como se ha venido reiterando en todas estas clases. Eso es lo primordial. Por eso es que el estudiante llega a ser el protagonista, el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas necesidades, ya las vamos a ver, las plantea de Crowley desde la supervivencia también del niño, ¿no? Y sus intereses que pueden ser influenciados por la cultura, por diferentes factores que está inmerso el niño.
El niño además va a brindar una pauta bajo este contexto para responder, ¿no?, hacia ese interés. Es decir, yo voy a ser un profesor observador. ¿Qué es lo que plantea el niño? Pero no es que el niño nos propone y nos dice, profe, quiero aprender de este tema, o profe, yo quiero esto. Puede suceder, pero no es algo que suele suceder, sino que más bien el profesor está como un observador del niño y, por ejemplo, a través del juego libre, el juego espontáneo o diferentes situaciones que pueden pasar en el centro infantil, podemos ver qué es lo que al niño le está interesando aprender. O a su vez también puedo crear diferentes ambientes en donde yo puedo analizar cuál es el ambiente o cuál es el espacio más concurrido por los niños para saber cuál es su interés en ese momento. También debo considerar este aspecto que habíamos visto anteriormente de lo planificado, que debe responder a los hitos de desarrollo del niño. Por ejemplo, el niño a la edad de 1 año hasta el año y medio tiene ciertas características. Del año y medio a los 2 tiene otras. De los 2 a los 2 y medio tiene otras. Y esto yo debo considerar incluso para plantear los retos que le propongo al niño referente a ese tema de interés que el niño está teniendo. Por ende, yo voy a acomodar la educación al niño y no que el niño se acomode a la educación. Por otro lado, vamos a favorecer a la autonomía del niño. Este es un aspecto común, ¿no?, tanto en el modelo de Montessori como el de las hermanas Agassi y en este también. Vamos a pretender que los niños a través de diferentes actividades sean autónomos, nosotros les permitamos ser, porque los niños pueden hacer muchas cosas. Pero para eso también debo considerar cuáles son sus hitos de desarrollo, revisar cuáles son las características generales de estos niños. Además, voy a tener una evaluación formativa. Eso quiere decir que yo voy a evaluar todo el proceso de aprendizaje del niño. Si es que yo voy a crear experiencias de una unidad de trabajo, ¿no?, por ejemplo, de los animales salvajes, y lo trabajaré quizás en una semana, voy a hacer una evaluación de todo lo que pasó en la semana para ver cómo se ha ido desarrollando el niño. No solamente me enfoco en el resultado, sino también en el proceso. ¿Qué es lo que el niño en un inicio sabía y lo que sabe ahora, o lo que no sabía y ha conocido ahora? Entonces voy a ver en todo el proceso, ¿no?, cómo ese proceso de aprendizaje se fue formando. También voy a tener espacios de cooperación. Es decir, yo voy a intentar trabajar estos centros de interés en comunidad. Es decir, voy a crear, por ejemplo, rincones, talleres, en donde los niños compartan información también entre ellos, porque suele haber niños que conocen más de un tema y otros que no. Y en esa interacción también podemos aprender. Aquí yo les he colocado una imagen respectiva a un ambiente de aprendizaje en el cual los niños pueden interactuar. Por ejemplo, este ambiente es de unos bichos, es un rincón de bichos. Estos bichos pueden tener, pueden ser de interés del niño, dependiendo de cuál sea su realidad y su contexto. En este espacio los niños pueden aprender contenidos cognitivos sobre estos animales, pero también pueden aprender a socializar, esperar su turno, aprender de muchos aspectos, que es lo que nos pide la globalización. Y finalmente hablamos de la experimentación. ¿Qué es la experimentación? El que el niño pueda explorar en ese ambiente de aprendizaje que el profesor, acogiendo su interés, ha creado. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son las necesidades que plantea de Crowley que tienen los niños. La primera es la necesidad de alimentarse.
por un asunto de supervivencia humano y de todos los seres vivos, necesitamos alimentarnos y el niño también necesita esto. ¿Y cómo lo aprende o cómo se responde a esa necesidad del niño desde la escuela? Pues a través de experiencias que también le informen al niño acerca de su alimentación. Es por eso que en los centros educativos podemos hablar de alimentos saludables, alimentos no saludables. Hacemos también experiencias o talleres de cocina porque el niño tiene esa necesidad. Además, también esto puede ser conjugado con el de dónde vienen los alimentos, ¿no? Y ahí relaciono con la naturaleza, con el aprender qué es lo que hay en el entorno para yo poder consumir, ¿no? De una forma adecuada. Por otro lado, también está el luchar contra la intemperie. Esto quiere decir que el niño necesita conocer su alrededor, cómo protegerse, medidas de seguridad. Y todo esto también lo aprendemos en el centro infantil, por ejemplo, en prevención de riesgos, cómo debo cruzar la calle. Son aspectos que la escuela también puede enseñar. Y además, el conocer el entorno, qué es lo que hay en mi realidad. Hay una comunidad, hay animales, hay un montón de cosas que el niño necesita conocer y en algunos casos profundizar, ¿no? Pero en un lenguaje sencillo, de la forma en cómo el niño está preparado para aprender. También está el defenderse de los peligros. El niño debe saber cómo actuar frente a diversas situaciones, incluso a nivel emocional, ¿no? Cómo responder ante una situación de peligro y manejar ciertas emociones. Pero para eso el niño de preescolar primero necesita aprender a identificar emociones. Cómo se ve una persona que está molesta, cómo se ve una persona que está feliz, etc. Y también vamos a tener la necesidad de trabajar, de descansar, de desarrollarse. En la necesidad de trabajar vamos a ver que el niño no necesita actuar, necesita hacer, pero también necesita conocer el cómo se trabaja desde diferentes áreas. Por eso es que también aprendemos de las profesiones que tiene nuestra comunidad. Vamos a ver a continuación un video en el cual se relata el método científico que utilizó Ovid de Crowley para brindarnos este aporte pedagógico, en donde está la observación, la asociación y la expresión del aprendizaje. Es decir, a través de una experimentación en donde yo observo, donde yo asocio conocimientos, puedo al final expresar lo que sé. Y vamos a ver que es muy común también con los modelos anteriores, el que el niño necesita experimentar, necesita observar. Vamos a ver el video. Hoy te voy a hablar del método científico para la educación de Ovid de Crowley. Ovid de Crowley nace en 1871 en Bélgica y fallece en 1932 en el mismo país. Su método pedagógico está estrechamente relacionado con la investigación científica o el método científico. Es por ello que por la práctica su método es considerado como una pedagogía activa. Veamos pues en qué consiste el método de Crowley. Primero, y lo fundamental es que la pedagogía que él propone se basa estrictamente en el método científico, que lo resume en la observación, asociación y expresión. Segundo, este método ha hecho de que, por la práctica, el estudiante se convierta en el centro del aprendizaje. Tercero y último, la experimentación como tal ha permitido que se dé la pedagogía activa. Ahora expliquemos en detalle el método científico para saber si se puede aplicar en el nivel primario y secundario. El método científico de Crowley
se basa en la observación, asociación y expresión. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, te diré que la observación es el primer paso de una investigación científica. Algunos lo utilizan también como técnica. La observación como tal permite al estudiante observar la realidad de manera global para luego irse a sus partes según la formulación de su pregunta. Es decir, que para hacer la observación de un objeto o sujeto requiere el uso de todos sus sentidos. Para esta observación, el estudiante hace uso de ciertos medios o instrumentos como encuestas, listas de cotejos, anecdotario, el uso de un diario de campo o su cuaderno de apuntes. Estamos hablando de que el estudiante se involucra físicamente para hacer la investigación de la observación, ya sea en un espacio natural como en una chacra, en lugares donde habitan animales, aves, peces, plantas o lugares arqueológicos o etnoculturales. Pero también existen lugares artificiales en el que el estudiante como investigador, observador, puede participar. Entre estos lugares artificiales tenemos los laboratorios de física, química, zoológicos, museos y observatorios. Es decir, que el estudiante participa con su instrumento y estudia de manera organizada su objeto de estudio. En cuanto a la asociación, podemos decir que el estudiante después de la observación realiza la búsqueda de la información teórica para contrastar sus hallazgos en sus apuntes de diario de campo o los datos que le dice su encuesta. En esta fase de la asociación, el estudiante puede hacer la triangulación de las referencias o datos, asociar ideas, discutir sus observaciones y hasta volver a experimentar. En esta asociación, lo importante es relacionar ideas, conceptos, saberes previos. En otras palabras, el estudiante debe construir sus ideas a partir de la relación, comparación, asociación, que es por supuesto la facultad del razonamiento. Por último, en referencia a la expresión, si el estudiante ya hizo la asociación, comparación y construyó sus ideas, ahora le toca expresar o dar a conocer su investigación. Esto quiere decir que el estudiante demuestra su producto de investigación, ya sea tangible o intangible, que por supuesto tendrá que estar sustentado bajo las teorías y leyes existentes. La observación, asociación y expresión se puede reducir a su expresión más básica para los niños de inicial y primaria. Lo importante es tomar en cuenta los pasos para construir el aprendizaje, así como lo hizo Ovid de Crowley, donde el estudiante aprendía haciendo. Por otro lado, es importante también recordar que el método de Crowley tomaba en cuenta las necesidades básicas del estudiante o su centro de interés. Es a partir de ello que se construye también los contenidos de aprendizaje, es decir, que no había contenidos impuestos. Un ejemplo básico y brevísimo del método de Crowley sería el siguiente. Primero vemos el centro de interés del estudiante, qué es lo que quiere aprender. Digamos que quiere aprender por qué el fuego no tiene sombra. Sigamos los pasos del método. Paso 1, observación. Los estudiantes hacen un pequeño experimento, encienden una cerilla y también un encendedor para saber si realmente el fuego tiene o no sombra. Comprueban que no lo tiene. Paso 2, asociación. Investigan teóricamente las razones por las que el fuego no tiene sombra. Comparan o asocian mentalmente lo visto con lo leído. Paso 3, expresión. Demuestran o expresan las razones por las que el fuego no tiene sombra. Ahora, ¿se puede aplicar el método de Crowley al nivel primario y secundario? Pues si el método científico es universal y se aplica en los estudios superiores y ha bajado para ser aplicado en niños de 3 a 7 años, entonces por supuesto que se puede aplicar en todos los niveles. Si es así, hagamos que los estudiantes de inicial, primaria y secundaria observen haciendo uso de sus instrumentos de investigación. Que asocien. Que expresen.
tus estudiantes pueden construir su aprendizaje a partir del método de Crowley, que sí se puede, tú como docente también puedes construir tus conocimientos a partir del método científico. Muy bien. A través de este video hemos podido apreciar el cómo los niños pueden aprender. Esto también se puede dar a nivel general, ¿no?, con el resto de las personas, pero es todo un proceso. A continuación vamos a ver un video cortito acerca de un proyecto que se basó en un tema de interés de los niños, el cual sus profesoras han acogido. Quiero contextualizar además el contexto, ¿no?, del proyecto que nosotros vamos a visualizar. El centro infantil en donde se desarrolló cuenta con espacios verdes y además tiene ciertas temporadas en donde hay orugas. Seguramente los niños pudieron ver alguna oruga y quizás les llevaron a sus profesoras. Ahí los docentes tenemos dos opciones: o el desaprovechar diciéndole al niño, bueno, mi amor, déjalo en donde estaba y dejémosle nada más ahí a la oruga, o aprovechar esta situación para crear un proyecto. Porque es ahí en donde nosotros tomamos este centro de interés, este tema que al niño le interesa, y poder desarrollar una serie de habilidades y destrezas que no solamente van a tener que ver con el qué pasa con la oruga o qué es este bicho, sino que también va a desarrollar un sinnúmero de habilidades, ¿no? Por ejemplo, lo que se veía en el video, que el niño tiene que aprender a observar, tiene que también expresar su conocimiento, y no necesariamente el niño lo hace a través de las palabras, sino también a través de sus acciones, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Este video, por favor, veámoslo detenidamente, desde el principio. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo. ¿De dónde salió esta mariposa? Se escapó, y se dormía y despertó y se quedó pegada en su líquido. Y también había otra mariposa, se va a hacer. No puede ser. No puedes creer. Que esté sosteniendo una mariposa. Bueno, acabamos de ver este video y yo quisiera hacer ciertas acotaciones. La primera, y bueno, de primer impacto lo que vemos es que hay un niño sosteniendo un cartel en donde está el nombre de su proyecto y dice cómo es la magia de las mariposas, y además abajo está su nombre. Y aquí podemos ver cómo se le da el protagonismo al niño, puesto que no es la maestra quien plantea únicamente el tema, sino que se le ha dado la oportunidad al niño de que él mencione cómo quiere que se llame su proyecto. Vemos también niños que están observando, niños que han creado, por ejemplo, una casita de orugas y constantemente están revisando. Fuera de lo que se ve en el video, es muy posible que sus maestras hayan tenido otro tipo de experiencias también, quizás el representar gráficamente lo que está pasando con las orugas, también poder realizar actividades con modelado, con pintura, como les había mencionado, también hacer un proceso de evolución que tiene que ver con la lógica matemática. Y aquí vemos esa parte global. No solamente me enfoco en lo cognitivo, ¿no? en la parte lógica de cómo está evolucionando la oruga a la mariposa, sino que también voy hacia el cuidado, ¿no? Porque los niños han creado una casita de orugas, quizás les llevaban hojas, les cuidaban. Había este sentido de respeto también por el animal, ¿no? En donde nosotros podemos ver que los niños no es que les apachurran, aunque es posible que haya surgido alguna situación de estas, no sabemos,
pero también es una oportunidad, ¿no? Para crear este sentimiento de respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia el otro, incluso la motricidad, si es que atrapamos una oruguita, la fuerza que utilizamos. Se puede trabajar un montón de cosas a través de estos proyectos, ¿no? La socialización y al final, ¿no? Como este niño dice, bueno, básicamente expresa su aprendizaje a su manera, pero el niño le está expresando. Y la profesora lo único que menciona es ¿qué pasó? En el caso de la niña que tiene la mariposa, ella dice que no lo puede creer, ¿no es cierto? Entonces ahí va también la parte afectiva. Yo siento que puedo, o wow, estoy sosteniendo una mariposa. Imagínense ese aprendizaje, lo significativo que va a ser para estos niños y seguramente lo recordarán después de muchos años, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si también la docente hubiese dicho no, más bien dejémosla a la oruga, capaz que pica, dejémosla ahí? ¿Ya? Y no hubiésemos aprovechado ese interés del niño para crear todo un proyecto que puede ser un centro de interés. Muy bien, eso es en cuanto nosotros podemos considerar del modelo globalizado de Ovid de Crowley. Recordemos que es importante ver estas tres aristas de la globalización, tanto a nivel de pensamiento del niño, en las áreas de desarrollo y también la interdisciplinariedad. Ahora vamos a continuar con el modelo de Celestine Freinet. Este modelo es denominado como un modelo cooperativo. ¿Y por qué se le denomina cooperativo? Está basado en todo un estudio social que tuvo este autor, que es un pedagogo, a través de los años y el cómo su contexto o el contexto histórico que él vivió le permitió dar ciertas pautas para la educación. Su propuesta está basada en el desarrollo de los valores democráticos. Es decir, nosotros vamos a pretender que la educación responda a la democracia, al desarrollo de estos valores que Celestine Freinet considera muy importantes. Además de la libertad de expresión y también la comunicación. En un momento vamos a ver algunas formas en cómo Celestine Freinet plantea el que nosotros podamos realizar actividades para valorar la democracia, para poder expresarnos, para esa libertad de comunicación. Nuevamente comprendamos el aspecto histórico, ¿no? Para el desarrollo de estos modelos. Y Celestine Freinet formó parte incluso de ciertos momentos de guerra en donde él incluso fue apresado. Y él, a partir de esa experiencia, es que también dice, ok, necesitamos de la democracia, necesitamos que los niños desde pequeños aprendan a comunicarse, aprendan a socializar y a vivir en comunidad. Celestine Freinet nos dice que debemos confiar en la naturaleza del niño. ¿Y cuál es su naturaleza? En todo lo que puede hacer, también en el cómo manifiesta sus necesidades, en el cómo manifiesta sus intereses y poder responder a ello. Además que recordemos que estos modelos de escuela nueva tuvieron mucha influencia de Rousseau, de Pestalozzi, que bueno, esto lo verán también en el siguiente semestre de Pedagogía 2, verán más a profundidad. Pero ¿cuál es la propuesta de Rousseau, de Pestalozzi? El que los niños son buenos, el que los niños vienen puros al mundo y que a partir de eso nosotros vamos a poder responder desde la educación, ¿no? Y también va a ser una pedagogía basada en los intereses de los niños, ¿no? No nos vamos a desajustar, no vamos a pretender que al niño le obliguemos a hacer algo que no quiere, porque a partir de esta obligación es que se dedicaba, ¿no? a un autoritarismo de parte de los políticos, ¿no? Y que automáticamente la gente adulta tenía que responder, sino más bien a lo contrario.
Vamos a ver la biografía de Celestín Freinet y además un poco de su propuesta pedagógica. Celestín Freinet nació el 15 de octubre de 1896 en Gars, pequeña población montañosa de los Alpes marítimos franceses. Su juventud, como la de los pequeños campesinos de aquel entonces, transcurre entre los trabajadores del campo, en una región pobre y de clima muy duro. Freinet estudió magisterio en la Escuela Normal de Niza. Recibió el título de maestro en 1915 antes de finalizar la carrera de magisterio a causa del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1915, cuando solo tiene 19 años, es herido gravemente. Recibe la Cruz de Guerra y la Legión de Honor. Herido en el pulmón, nunca se cura completamente y dura toda su vida respirando mal. En 1920 consigue el puesto de profesor adjunto en la escuela de Bar-sur-Lot, con una población de 1000 habitantes de los Alpes marítimos. Este lugar es el marco en el que se desarrolla su actividad pedagógica y militante. Freinet inicia un movimiento de ámbito nacional mediante sus artículos en la prensa profesional y política. Participa en los congresos internacionales de la nueva educación, conoce a los maestros de aquel entonces, Ferrier y Cousinet. Freinet fue miembro activo del sindicato y del Partido Comunista. En 1925 se traslada a la Unión Soviética con una delegación sindical. Esta actividad sindical y política tendrá una profunda influencia sobre la concepción de la pedagogía popular que él representa. De 1939 a 1940 empieza la Segunda Guerra Mundial, donde por la personalidad y movilización de Freinet se le considera peligroso por la posible actuación de su organización. Finalmente detienen a Freinet, que ingresa a un campo de concentración para después obtener la libertad al no comprobar que existía algún peligro con sus ideales. Freinet muere en Vincennes, Francia, en 1966. El movimiento sigue después de su fallecimiento y Elise Freinet, esposa de Celestín Freinet, mantiene la memoria de su difunto marido, pues sigue luchando por sus ideales. La verdadera educación para Freinet debe seguir dentro de la misma escuela, no sirviendo al poder ya establecido, impidiendo que a la escuela se le imponga el poder capitalista. La educación debe luchar por una escuela renovada, pública y libre. Los aportes de Freinet a la escuela tienen como base la práctica de una pedagogía activa y popular, donde se vincule tanto el medio donde se trabaja y los intereses del niño. Estos aportes están centrados en las actividades escolares, partiendo de los intereses del niño y de la niña, y del contexto inmediato donde se ve involucrado. Es decir, el niño y la niña tienen que tener un papel activo tanto en la escuela como en la vida familiar. Freinet puntualiza que el aprendizaje no proviene del maestro, sino del propio niño. Es decir, mediante su trabajo individual y colectivo, los niños aprenden bajo sus propias experiencias. De igual forma, puntualiza que los trabajos deben ser tareas útiles para el niño en su vida cotidiana.
En 1958, Freinet participa en la fundación de la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna, FIMEM, en la cual su pedagogía se definía como activa popular, anticapitalista, natural, abierta, centrada en el trabajo cooperativo y metodológico. El interés de Freinet se centraba en renovar a la escuela, más allá de la escuela nueva, de ahí que su propuesta incluía renovar a los maestros y el ambiente escolar, proponiendo para ello que los niños y las niñas piensen haciendo y hagan pensando, y de esta manera combinar el pensamiento con la acción. Su método implica que el niño obtenga de manera natural experiencias sociales mediante la interacción con otros niños para convertir el juego en juego y trabajo. El método llamado la tipografía en la escuela fue el método principal en el cual se basó su proyecto. Este método consiste en utilizar durante las clases un pequeño equipo de imprenta, cuyo manejo lleva a la producción de otros elementos y técnicas, como los textos libres, la correspondencia interescolar, dibujos libres, los cálculos de aplicación, los ficheros, el uso de biblioteca y lo que él denominó como el libro de la vida. Muy bien, como hemos podido apreciar, la pedagogía de Celestín Freinet pretende que los estudiantes vivan en comunidad, aprendan en comunidad y rescatar todos estos valores democráticos que en aquel entonces estaban totalmente perdidos. Y si vemos la pertinencia en la actualidad, es también importante. ¿Por qué? Porque creemos que necesitamos seres humanos que no solamente se conformen con lo que una sociedad particular quiere, sino también con lo que nosotros pensamos que está bien. Nuestra intuición, nuestra naturaleza nos pide que está bien hacer ciertas cosas. Claro que para tener democracia también necesitamos responsabilidad, que eso es lo que ha venido hablando Montessori, también las hermanas Agassi. La disciplina y la responsabilidad es totalmente importante. Vamos a ver a continuación algunos principios fundamentales de la pedagogía de Celestín Freinet. El primero es la expresión, comunicación y creación. La pedagogía de Freinet menciona que los estudiantes deben tener oportunidades de creación, de expresión y comunicación, ya sea entre pares, con maestros, con la comunidad en sí. No podemos alejarnos de esta realidad porque somos seres sociales y necesitamos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por otro lado, también está la experimentación. Y para Freinet es importante el que nosotros experimentemos diversas situaciones, no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel social. Y esta experiencia nos permita contrarrestar entre lo bueno y lo malo. Por otro lado, él habla acerca de la vida cooperativa. Eso quiere decir que nosotros debemos aprender a vivir en comunidad, a cooperar. Ahora, este aspecto en educación inicial o con los niños de preescolar es algo que se lo debe trabajar, está totalmente tierno. ¿Por qué?
porque los niños tienen ciertas características que les impide ponerse de acuerdo. Incluso nosotros como adultos no podemos ponernos de acuerdo en todo, ¿sí? No se diga a los niños que además están en una etapa egocéntrica que es propia de sus características cerebrales. Esto impide que el niño pueda acordar uno con otro. Sí se puede llegar a acuerdos, pero con mediación de un adulto. Por ejemplo, el turno de ocupar un juguete, esta vez es de Juanito y después será el de Pepito, pero todo esto con mediación del docente. Es la forma en cómo iniciamos a tener acuerdos, a empezar esa vida cooperativa en donde vamos a ver un bien común. Sin embargo, no podemos hablar de actividades que nosotros podamos dejarles a los niños y en donde no tengamos mediación. Esto además genera un sentido de responsabilidad en los niños y también el sentimiento de grupo. Yo puedo hacerme responsable de mis decisiones y además hacerme responsable del otro. ¿En qué sentido? En el cuidado, en el que todos trabajemos por esa meta en común o ese bien en común. Nos hacemos responsables y por ende pues hay un trabajo en equipo. Y finalmente se habla acerca de la relación de la escuela con la vida. Es decir, aquí Freinet plantea que en la escuela se deben enseñar cosas que le sean útiles al niño para la vida. Estos dos aspectos no se pueden separar. La escuela va a ser ese eje en el cual el niño va a aprender para la vida en sociedad, ¿no? Que después nos viene el trabajar en la democracia, el saber compartir y eso en la vida cotidiana. También voy a tener algunos principios generales. Uno de ellos es que el niño es considerado como una fuente de saberes sobre la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el niño conoce es considerado como algo que tiene validez. La experiencia que tiene el niño debe servirme a mí como docente para poder enseñar algo nuevo, para retarle al niño a que aprenda algo nuevo a través de una experiencia educativa. Pero esto lo consigo a través del conocimiento previo. Y recordemos que eso es parte de la escuela nueva. Por otro lado está el desarrollo de la personalidad. Se pretende que el niño desarrolle muchas fases de su vida, ¿no? Por ejemplo, qué pasa a nivel social, a nivel familiar y todo esto que influya en la personalidad, en el cómo el niño llega a ser, que en etapa preescolar está en un proceso de formación, de identificación, donde el niño busca quién es, pero debe ser un proceso acompañado. También es necesario considerar al niño como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto lo hemos podido ver en común, ¿no? Con los otros modelos. Es decir, el niño va a ser el todo del proceso, en quien basamos las experiencias, en quien basamos nuestra propuesta de evaluación, en quien basamos todo lo que hagamos. Y finalmente hablamos de una educación contextualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos acomodarnos al niño y no que el niño tenga que acomodarse a la escuela. Para eso, pues yo tendré que conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades, su realidad familiar, su contexto cultural, incluso el contexto histórico que se está viviendo. Porque no puedo responder a una educación, por ejemplo, en el caso de Ucrania, los niños que pertenecen a este país deben estar aprendiendo cosas sobre este tema, ¿no? A diferencia aquí en el Ecuador que estamos viviendo otra realidad, pero los niños necesitan aprender de esa realidad. Solamente vamos a cuando nosotros quizás estábamos en preescolar, y estábamos quizás pasando por un momento de guerra, ¿no? La guerra del Cenepa. Y las canciones que se cantaban en aquel entonces eran Mambrú se fue a la guerra
o por ejemplo somos soldaditos de chocolate, todo lo relacionado a ese contexto histórico, ¿no? La educación debe ser contextualizada, debe ser personalizada también, pero no solamente en este contexto histórico, también puede ser cultural, también familiar, económico incluso, porque no puedo pedirle al niño, por ejemplo, en una escuela que tiene pocas posibilidades, que compre algún material que sea demasiado costoso. Yo tengo que acomodar. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias pedagógicas que tenemos a partir de este modelo. Una de ellas es la autonomía. Mediante actividades en donde el niño se puede expresar, pueda crear, puede experimentar, voy a conseguir que sea autónomo, independiente, y que además este es un aspecto en común que tenemos con los otros modelos revisados. Además, y muy particular de este modelo, es la oposición al adoctrinamiento. Es decir, no vamos a tener una educación basada en la obediencia y del porque sí. ¿A qué me refiero? Juanito, tienes que hacer esto. ¿Por qué, profe? Porque yo te lo digo. ¿Sí? Una obediencia sin razón, una obediencia sin fundamento que genera adoctrinamiento. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que pasaba en tiempos de guerra, lo que se esperaba a nivel político era que se crean ciudadanos que únicamente sepan decir bueno o sepan obedecer, porque esa era la forma o lo que se esperaba de los estudiantes en aquel entonces para poder ir a las guerras y además obedecer lo que el líder mencionaba. Y pues la gente no podía estar en desacuerdo, ¿no? Y además tenía sus consecuencias. También está la responsabilidad. La responsabilidad ante mí, ante los demás y ante lo que yo puedo crear. Y finalmente la socialización, que este aspecto también es clave. El que yo pueda aprender a convivir, porque de nada me sirve el trabajar tantos valores si no sé convivir, si no tengo de mano a mis compañeros, a mis pares, a mis padres, a mi familia, ¿no? Vamos ahora a hablar acerca de unos principios de la educación que plantea Freinet. El primero de ellos es la solidaridad. ¿Por qué tengo que ser solidario? Esto va de mano con la empatía, ¿no? Si recordamos lo que habíamos visto en la biografía de Freinet, pasaban muchas injusticias. Y el cómo yo puedo llegar a ser solidario con el resto, entender al otro y trabajar en común para tener un beneficio que sea para la comunidad, que en este caso era el liberarse de la guerra, ¿no? El que ya no haya más problemas sociales. Pero eso es algo en lo que debemos trabajar diario. Por otro lado, también está la cooperación, el que colaboremos unos con otros igualmente para conseguir una meta en común. Está la participación como una forma de tener al niño activo, de que pueda crear, de que se pueda promover espacios en donde el niño sea sí mismo, es decir, donde seamos únicos, en donde seamos lo que somos. También está el protagonismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a ser el protagonista en quien esté pensada la educación. Corresponsabilidad entre la comunidad. Este es un aspecto fundamental y es que Freinet también es uno de los pedagogos que promueve la participación de padres de familia, de directivos y de la comunidad en sí en la educación de los niños. Nos hace responsables a todos, no solamente al maestro, sino también a los padres, a los directivos, bajo qué modelo nosotros nos vamos a basar en la educación y la comunidad, ¿no? En el cómo acompaña la educación del niño. La autogestión, ¿no? El que nosotros podamos desenvolvernos y esto de mano con la autonomía.
Y finalmente, ¿no? Este aspecto de la autonomía que nosotros habíamos visto o hemos podido apreciar que se repiten todos los modelos, pues debemos tratar de conseguir personas que se puedan defender, personas que puedan realizar las cosas por sí mismas y que no estemos esperando, ¿no? Que alguien más lo haga por nosotros. Este es un aspecto también para el adulto que será el niño en unos años más. A continuación, vamos a ver un video acerca de las técnicas de Freinet. Vamos a ver en un inicio algunas técnicas que es un poco complicado el desarrollarlas en el nivel inicial, pero hay otras que sí lo podemos hacer. ¿Por qué no las podemos hacer a las primeras? Netamente porque los niños de preescolar aún no pueden escribir. Tienen otra manera de comunicación escrita que puede ser el dibujo, pero ya vamos a entender el por qué suele ser complicado en preescolar. Pero también vamos a ver las técnicas que sí. En las aulas de 1 y 2 años, la primera actividad del día es la asamblea. Buenos días, Alan. Alan, buenos días, Thiago. Buenos días, Ethan. Buenos días, Valeria. Buenos días, Mayra. Buenos días, Miraya. Buenos días, Enzo. Un besito. ¡Mua, mua, mua! ¿Qué significa el momento de la asamblea en nuestra escuela? La asamblea es una de las rutinas más importantes de todas las actividades que realizamos a lo largo del día. El diálogo es la base de la comunicación, por lo que es imprescindible fomentarlo desde que el niño se incorpora a la escuela. Es un momento de encuentro cuyo motor es la comunicación entre educadora y los niños. En la asamblea, el niño se siente cómodo para expresar cómo se siente y reforzamos así su autoestima, al sentirse escuchado. También trabajamos conocimientos, valores, normas de convivencia, hábitos, desarrollo de la capacidad de atención y ayuda al niño a organizarse temporalmente. El diálogo que se establece en la asamblea contribuye al desarrollo del lenguaje, la adquisición de vocabulario y el desarrollo del aparato bucofonador. Bueno, esta es una de las primeras técnicas que es aplicable en preescolar, que es la asamblea. La asamblea es muy común que nosotros hagamos en preescolar. Generalmente suele ser el primer momento del día de los niños, en donde nosotros podemos saludar, podemos indagar qué es lo que le pasa al niño, cómo está su vida, cómo se siente. Además pueda tener espacios de convivir, ¿no? De compartir con los pares. También nos mencionaba en el video que hay ciertos encargados de algunas actividades. Nosotros también damos la pauta a algunos niños para que nos puedan colaborar en algunas acciones. Por ejemplo, si vemos qué fecha es hoy la asamblea, hay un encargado, ¿no? Le damos esa responsabilidad al niño para que pueda actuar. La asamblea es fundamental en la infancia, puesto que a través de la asamblea el niño también va a expresar lo que siente en ese momento, lo que le ha causado alguna situación. Es el espacio propicio para compartir. Más adelante ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace la asamblea en preescolar. Y quizás ustedes puedan decir, bueno, ¿y cómo se hace con los niños más pequeños, con los niños de 1 año? Pues ya lo vamos a ver. Vamos ahora con el dibujo libre. El dibujo libre también es otra de las técnicas aplicadas en preescolar. Nosotros podemos motivar al niño que pueda representar alguna situación que le causa diferentes emociones o algo que al niño le pasó. Esta es una forma también de trabajar en la expresión y la libertad de expresión que debe tener el niño. Recordemos que por más sencillo que pueda ser el dibujo del niño, porque también depende de en qué etapa o nivel de desarrollo esté, el niño le va a dar una interpretación y eso es a lo que nosotros podemos llegar.
Otra de las técnicas para educación inicial es la biblioteca. Nosotros podemos tener algunos espacios destinados a que el niño pueda revisar información, por ejemplo, a través de revistas, a través de cuentos, que motivan al niño a este proceso de lectura, que en el nivel de inicial tiene que ser totalmente atractivo, el entender el por qué es importante la lectura, ¿no? Por acá también tenemos otra técnica, el cálculo vivo. Es decir, el cómo nosotros aprendemos las matemáticas en preescolar es a través de materiales concretos, el vivir esa experiencia que al niño le genera conocimientos cognitivos. Los talleres de trabajo. Los talleres son frecuentes en el nivel de preescolar. Vamos a tener actividades totalmente con un objetivo o destinadas hacia una meta en común con todos los chiquitos. En preescolar tenemos talleres que igualmente van a responder a las necesidades del niño, ¿no? Por ejemplo, talleres de cocina, talleres de arte, taller de arte plástico también. Sí, tenemos algunas opciones y pues depende de cada institución las que pueda contar. La clase paseo, o también denominadas salidas pedagógicas, es también algo en común que tenemos, bueno, esto en todos los niveles de educación, pero en preescolar también se lo realiza. A través de estas experiencias el niño puede palpar esa realidad mucho más a fondo, ¿no? Quizás en una salida a la granja. ¿Qué es lo que el niño puede aprender de la granja? Quizás en la escuela pueda haber representaciones gráficas de la vaca, del chanchito, de la gallina. Pero cuando va a la granja puede palpar al animal, ¿no? Quizás lo pueda ver más de cerca, lo pueda apreciar. Es una experiencia totalmente diferente y enriquecedora. Y finalmente está la enseñanza de las ciencias. Esto también es aplicable en preescolar, pero vamos a adaptar ese contenido científico a las posibilidades del niño y también a su realidad, siempre basándonos en sus intereses, ¿no? En el currículo de educación inicial, y además también existen documentos que nos otorga el ministerio, en donde hay algunos experimentos realizables con los niños. Ustedes pueden investigar, hay todo un folleto, lo pueden ver en la página del Ministerio de Educación. Bueno, esas han sido todas las técnicas que nosotros podemos apreciar de Celestine Freinet. A continuación, quiero mostrarles dos videos con diferentes espacios para ver cómo se hace una asamblea. Generalmente los niños tienen que estar en semicírculo o para que todos nos podamos apreciar. En el segundo video vamos a ver a los niños que están en un espacio, en un rectángulo. No es lo más indicado, pero lo que realiza la maestra sí. Sabe cómo llegar a los niños. Existen espacios de interacción, de socialización, donde por más chiquitos que sean estos niños que tienen alrededor de un año, van reconociendo al otro, ¿no? Y eso es importante para aprender a vivir en comunidad. Buenos días. Otra vez más alto. Buenos días. Muy bien, Paula. Muy bien, chicos. Buenos días. ¿Cantamos lo de la carita? Sí, pero tengo una carita que parece una casita. Los pelos de mi cabeza parece que son las cejas. Venga. Mis ojos son dos ventanas que se abren por las mañanas. Paula. Mi boca es una puerta que siempre está abierta y en el centro de la nariz tengo un timbre que hace ri. Una linda foca negra, chuchua, chuchua, la cazaron a traición, chuchua, chuchua, y se vino desde el polo hasta España en avión, pom, 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 pom. Su mamá que la quería, chuchua, chuchua, pronto la vino a buscar, chuchua, chuchua, y se vino desde el polo hasta España en avión, pom, 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 pom. Y así se acaba la historia, chuchua, chuchua,
de la costa Marisol, chuchua, chuchua, que se vino desde el polo hasta España en avión, pum, 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 pum. Con una manita la hago bailar, la cierro, la abro, la guardo en su lugar, saco la otra manita en su lugar. ¿Dónde está la mano? ¡Aquí! ¡Bien! Venga, vamos. Toma, toma, toma. Ahí, ahí. Venga. Muy... A ver. Ya están aquí. ¿Le sacamos? ¿Sí? Oye, le tenéis que decir a Lorena cómo hacen, porque no se lo sabe. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo suena? Tic-tac, muy bien. Una, dos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El delfín. ¿De quién es el delfín? Muy bien. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿De quién es el tiburón? ¿De quién es el tiburón? El caballito de mar. ¿De quién es el caballito? Muy bien. El pez manta. ¿De quién es el pez manta? Levante la mano. El pez globo. ¿Quién es esa niña? Paula. Muy bien. ¿Ha venido Paula al cole? La ponemos en el cole. Muy bien. Alex. Muy bien, Paula. Alex. ¿Ha venido al cole, Alex? ¿Dónde está? ¿No le veo? Ahí. Muy bien, Carla. Leo. Muy bien, Alex. Leo, ¿ha venido al cole Leo? No, está malito. ¿Le ponemos aquí? ¿En casita? Chati, ¿ha venido al cole Santi? ¿Dónde está? Que no le veo. ¿Dónde está? Ah, está ahí. ¡Hola, Santi! Muy bien. Con estos dos ejemplos hemos finalizado el modelo cooperativo de Celestine Freinet. Espero que esta clase haya sido de su total disfrute y que además también lo podamos aplicar en nuestros centros de educación inicial cuando ya lo hagamos o a su vez si es que ustedes ya forman parte de uno. Muchas gracias.